Bueno, buen día a todos. Para los que no me conocen, me llamo Jorge Lambrich, soy el presidente del Colegio de Arquitectos. Y bueno, vamos a cerrar el año con algo que nos quedaba pendiente en el colegio, que era organizar una jornada sobre el rol del espacio público. Decíamos que nos había quedado pendiente porque nosotros cuando generalmente hablamos, nosotros los arquitectos, cuando hablamos del espacio público, lo hablamos como si fuéramos los únicos propietarios o actores que participamos en el espacio público y bueno, esto es una discusión que se ha mantenido en la ciudad, principalmente en nuestro colegio, y observamos que bueno, en el territorio operan diferentes actores y se ve el espacio público de diferentes disciplinas. Así que bueno, a partir de lo que fue en el colegio poder organizar una charla que iba a ser para arquitectos, terminó siendo una charla que organizamos en conjunto con el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad del Sur. Ellos trabajan, son actores principales, también tienen una mirada diferente pero importante. Y en esta cuestión de que el departamento va a ser el tenedor de la carrera de arquitectura, entendimos que era momento de empezar a juntarnos, a empezar a hablar de temas comunes, discutir temas urbanos y discutirlo de diferentes temáticas. Así fue que decidimos hacer esta jornada donde va a estar representada por diferentes opiniones y diferentes académicos. Así que bueno, en primer lugar agradecerle a todos ustedes por haber venido, al Departamento de Geografía por acompañarnos en la organización, al rectorado por habernos prestado esta maravillosa casa y decirles que la jornada hoy la vamos a realizar en dos partes. La primera que va a ser durante la mañana, vamos a tener un breve descanso y a la tarde vamos a tener 3 o 4 ponencias más con el objeto de, al final de la misma, poder hacer una mesa redonda y poder sacar algunas conclusiones. Ahora a continuación vamos a poder escuchar al arquitecto Varela, que viene de La Plata, de la Universidad de La Plata. Después va a estar el licenciado de Paisajismo Fabio Márquez, del Departamento de Geografía, con la doctora Polani, Paola Rosarque y Pinazzi. Tengo problemas con la confusión. Y bueno, después de un breve descanso seguiremos con otros disertantes. Así que arquitecto Varela, bienvenido a Bahía. Bueno, le dejamos el micrófono para poder explicar. Vamos a ver si hace falta el micrófono. Quizás sin micrófono andamos bien, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ahorrarnos la misma nacionalidad y la misma historia y la misma cultura. En algún momento quedó de un lado y del otro, y donde pasar de un lado y del otro significaba la muerte. Entonces, digo, se cumplieron en esta semana que pasó 25 años de la caída del muro. Eso que en algún momento, que en la imagen anterior veíamos, los berlineses decidieron representarlo, volviendo a iluminar, o sea, volviendo a poner de manifiesto la presencia del muro solamente con luces, y a partir de eso rescatar la memoria del muro de la vergüenza, el muro de la ignominia, el muro de esta cosa que fue la división, pero que en definitiva al caer hace 25 años tampoco produjo nada, porque hoy tenemos muro entre Estados Unidos y México, muro entre Israel y Palestina, muro entre un montón de muros de la vergüenza. Digo, me parece que esta representación, esta imagen que vemos aérea, nos muestra un poco lo que significaba esa cosa de vivir de un lado y del otro, entre gente que era familia, amigos, y un montón de cosas que tiene cualquier ciudad y que en definitiva a partir de un día para el otro queda de un lado y del otro y por 40 años no se pudo ni siquiera ver. Entonces, esta imagen que tiene que ver con esa representación del muro, con esa representación de lo que en algún momento fue, pero que ya no es, pero que en definitiva lo volvemos a
reinterpretar y a hacer presente para no olvidarnos de estas cosas. Los alemanes, digo, me parece que en eso lo tienen bastante claro, porque después pudieron, a partir de la recreación y el desarrollo del espacio público, volver a unirse, ¿no? Volver a unir una ciudad como era Berlín, que estaba dividida en dos, pero que era la representación cabal de ese país dividido en dos. Digo, acá en esta imagen podemos ver la puerta de Brandenburgo, pero más allá, atrás del edificio blanco, podemos ver el monumento que hizo Peter Eichmann en conmemoración del Holocausto. O sea, el espacio público es un espacio en el cual se conmemora la historia, es un lugar donde se evoca el recuerdo, donde se evoca los hechos y los sucesos pasados, y que en definitiva, digo, lo que traen es esta cuestión de la memoria colectiva, esta cuestión de la historia común, esta cuestión de la educación a las generaciones futuras. O sea, esta cosa de que el espacio público no es solamente espacio y que se llena con cualquier cosa, sino que está lleno de contenido, está lleno de carácter simbólico, está lleno de historia, está lleno de identidad, y en definitiva el espacio público lo que alberga es un montón de cuestiones intangibles que no se manifiestan generalmente en lo físico, pero lo físico termina conteniéndolas, y lo que hay que hacer es consciente de esa cosa de que ese contenido existe. Entonces, el espacio público es el espacio del encuentro, el espacio donde la gente se intercambia, el espacio donde la gente se encuentra con el otro, donde conversa con el otro, donde es el espacio de la alteridad, es el espacio de el ocio, es el espacio de la recreación, es el espacio donde la gente sale a vivir esa vida que puede vivir por fuera de los 35, 50, 70, 80, 100 metros donde vive su vida cotidiana, pero que en definitiva requiere de otro espacio, esa casa, esa vivienda ampliada, ese lugar donde el ser humano habita. Y el habitar no es habitar solamente en la casa, sino es habitar la ciudad. Y entonces en ese habitar la ciudad yo me encuentro con el otro, me encuentro con mis amigos, me encuentro con otra gente, trabajo, hago actividades físicas, hago cosas que tienen que ver con la recreación, me junto con gente que tiene intereses comunes, hago actividades que tienen que ver con gente que hace cosas que tienen intereses comunes, y pueden ser enorme la cantidad de gente que se junte en un espacio público para poder desarrollar este tipo de actividades, que son únicas y que solamente se pueden desarrollar en espacios como estos. Pero también el espacio público es el espacio del arte, es el espacio donde yo puedo apropiarme de ese lugar y armar una milonga, como es en este caso en la Peatonal de La Plata, o el espacio de las esculturas y las manifestaciones artísticas que tienen que ver con lo físico y quizá con lo más estático, pero sobre todo el espacio público es el espacio del reclamo, de la manifestación, el espacio del decir, el espacio de manifestarme públicamente, el espacio de juntarme con otros para poder plantear intereses comunes y poder plantear preocupaciones comunes. O sea, ya sea como esto, paz, pan y trabajo, que es como una consigna histórica, o esta manifestación que tiene que ver con los derechos a un medio ambiente sano, donde ya después de 30 años de democracia en Argentina tenemos reclamos que van más allá solamente de la libertad y de la libertad de expresión, sino que hoy reclamamos por otro tipo de cosas. Incluso las manifestaciones que tienen que ver con los pueblos originarios, con estas manifestaciones que tienen que ver con la identidad de determinados grupos dentro de una sociedad, y el reclamo por la visibilidad de esos grupos, por el reclamo de los derechos, y todo eso dado obviamente en el espacio público. O sea,
ese espacio donde todos ahora podemos ir a reclamar nuestros derechos, donde nosotros podemos ir a plantear nuestras preocupaciones, donde nos juntamos con los otros, donde nos encontramos con los otros para poder plantear este tipo de cuestiones. Por supuesto, digo, identidades de género, identidades sexuales, digo, cualquier tipo de manifestación que quizás hace 30 años en este país no las podíamos tener porque vivíamos en dictadura, quizá como decía al principio con lo de Berlín, porque mi familia, mi hermano, mi pariente vivía del otro lado del muro, y hoy en realidad, bueno, que tenemos la posibilidad de hacer uso del espacio público, tenemos que poder ser conscientes de eso. Digo, porque en el espacio público es no solamente la actividad, sino que también es la marca, y es la marca de la memoria, y el espacio público es como el espacio donde también tenemos que recordar qué es lo que nos pasó, y es el espacio donde dejamos las marcas de esas cosas que queremos que se recuerden, como por ejemplo las baldosas estas que se están poniendo en diferentes lugares del país, conmemorando hechos y conmemorando hechos trágicos que en realidad se ven representados en este tipo de marcas justamente para no olvidar, ¿no? Este tipo de manifestaciones donde el espacio se torna simbólico, donde el espacio se torna ideológico, donde el espacio se torna de alguna manera apropiado por esta voluntad de decir cosas, esta voluntad de recordar, esta voluntad de mantener en la memoria y en la historia hechos que son importantes y que hacen a la identidad. También podemos construir espacios justamente para eso, como es el Parque de la Memoria, ahí en Costanera Norte, donde, hay un Parque de la Memoria donde el espacio ya se constituye en un lugar de memoria. Pero aparte de todas estas cosas también está el tema de cómo se concibe ese espacio, de cómo se piensa ese espacio, de cómo después posteriormente se va a producir ese espacio. Y en ese sentido me parece que también hay otro tipo de cosas, como es por ejemplo el arte, que nos permite justamente concebir, nos permite conceptualizar, nos permite producir ese espacio. Y el arte nos da algunas herramientas y algunos lineamientos como para poder producir este tipo de cosas. Y en ese sentido no solamente el espacio público, sino también el paisaje. Esto que estamos viendo tiene que ver con la producción de Roberto Burle Marx, que es un paisajista brasileño, pero ya a esta altura de los acontecimientos, un paisajista americano, representante de América Latina en sus más amplias facetas, donde, a partir de esa concepción del arte y de esa concepción de el diseño de las cosas y de esa impronta en un determinado lugar, puede generar una identidad que tiene que ver con los lugares, que tiene que ver con transformar esta cosa del sitio, o sea, de situado, de número cartesiano, de referencia geográfica puesta en un mapa, a esta categoría de lugar. O sea, el lugar como cuestión intangible, como esta cosa de cosa cualificada, no el número ascético de la situación geográfica. El lugar que se torna único a partir de la identidad. Esa identidad que genera lugares que son especiales, lugares que son únicos y que en definitiva, más allá de generar, por ejemplo, un límite entre una cosa y la otra, empiezan a generar también la identidad en un determinado lugar.
Me parece que el desarrollo de esos espacios públicos tiene como su paradigma en el mundo y en las grandes capitales a partir de proyectos que tienen que ver con parques urbanos. En ese sentido, quería traer un poco algunas imágenes de algunas experiencias de capitales o de grandes ciudades en el mundo que tienen o han realizado en los últimos 20 o 30 años este tipo de cosas y que, por supuesto, han generado marcas y han generado hitos en el desarrollo del espacio público, ¿no? En este caso, el Parque de la Villette en París, que es una operación que hace el municipio de París a través de un concurso internacional y que gana el arquitecto Bernard Tschumi, y que genera una transformación en un parque urbano y en un área degradada, con un fuerte impacto en un lugar de la ciudad, y que a partir de la aparición de este parque urbano se da una concatenación de hechos donde esta parte de la ciudad se revitaliza, donde sube el precio del suelo urbano, donde empiezan a aparecer las obras de infraestructura que acompañan a esto y que acompañan el desarrollo de las ciudades. En este caso, bueno, lo voy pasando rápido porque lo importante acá no es el proyecto, sino cómo a partir de determinados elementos se puede generar también esta idea de identidad, ¿no? Aparecen estos dibujos y los que conocemos más o menos de qué se trata este tema, indudablemente sabemos que estamos hablando del Parque de la Villette. Y el Parque de la Villette tiene todo este tipo de cosas donde a partir de la diversidad de un montón de elementos se genera una identidad y se genera una imagen de un parque que es indudablemente único, que tiene montones de situaciones, que tiene montones de elementos que van suturando ese parque con lo que tiene alrededor, el borde urbano, el río que pasa, las construcciones existentes, toda una serie de elementos que en definitiva van generando también escenarios diferentes para diferentes actividades y diferentes usos, porque también esto tiene áreas de zonas educativas que permiten hacer educación ambiental, que permiten llevar a los chicos de las escuelas, que permiten generar en el espacio público toda una educación y una conciencia en todas las edades. Este es otro parque que también hicieron en Francia, que se llama el Parque Citroën, donde el parque se encuentra frente al río Sena, sirve para poder, no tengo un puntero para señalar, pero ahora se va aproximando un poco más, donde el parque también genera como un espacio, un gran espacio simbólico que es ese verde donde aparece el puntito azul, que es como un gran espacio para uso flexible, pero a su vez elementos que empiezan a relacionarse con el tejido urbano que está en los alrededores y empieza a generar pequeños lugares de educación ambiental, educación respecto de las especies que conforman esos lugares. Multiplicidad de usos que permiten justamente esta diversidad de aproximaciones al espacio. La articulación del parque con una plaza más urbana que tiene que ver con una escala más chica y que a su vez se relaciona con la escala del barrio y no con la escala macro del río Sena. Diferentes cosas que van haciendo que la propuesta del espacio público siempre posibilite diferentes aproximaciones, diferentes resultados, la obtención de diferentes cosas y la generación de diferentes posibilidades. Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista histórico. Y es así que, las grandes ciudades siempre están todo el tiempo probando esas posibilidades, todo el tiempo tratando de ir entendiendo que los hechos no son estáticos,
que las ciudades no son hechos congelados, que la gente va creciendo, que las generaciones van pasando y que en definitiva, digo, cada uno tiene que hacerse cargo del momento histórico que le toca y ver de qué manera interviene en el lugar donde vive. Y en ese sentido, me parece que, digo, la mayor parte de las ciudades más importantes del mundo están todo el tiempo revisando qué es lo que hacen y cómo son. Y tengo acá un par de imágenes, como es esto en Nueva York, donde podemos ver lo que pasaba hace 30 o 40 años atrás, o 25 años atrás, y de golpe nos encontramos con esta otra situación, donde hay una apropiación del espacio del vehículo para obtenerlo para el peatón, donde en la misma Nueva York se recuperan viejas infraestructuras. Esto no sé si todos lo conocen, se llama el proyecto de la High Line. La High Line es un proyecto donde se recupera una vía del tren que iba por arriba, cruzando todo Manhattan, y entonces se desafecta esa vía del tren y pasa a ser un espacio público. O sea, hay una recuperación de una cosa que parece obsoleta, de una cosa que parece una vieja infraestructura desutilizada, pero que en definitiva va a ser una oportunidad y un recurso para la ciudad de generar espacio público, generar espacio para la diversidad, generar espacio para el encuentro, generar espacio para el encuentro de diferentes intereses, de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes sexos, de diferentes ideologías políticas, de diferentes gentes, de personas diferentes. Y por supuesto, esta oportunidad del proyecto, ¿no? Del proyecto urbano, del proyecto que actualiza la ciudad, del proyecto que hace que la ciudad se muestre y se transforme, donde ciudades como esta permanentemente están a la vanguardia de la transformación porque justamente tienen los recursos, pero también tienen las ideas. O sea, y principalmente lo que tienen son las ideas. Después, como tienen los recursos, las pueden llevar y las pueden materializar. Entonces, me interesaba mostrar estas cosas de afuera, que en definitiva también fueron inspiración de cosas de adentro, y entonces en ese sentido, en los últimos años, en los últimos 20 y pico o 30 años, también en Argentina hemos empezado a realizar este tipo de transformaciones. Esto que están viendo acá atrás es Rosario. Rosario desde hace 20 y pico años tiene una gestión política que ha decidido transformar la ciudad, transformarla para bien, por supuesto, recuperando la costa del río. El puerto de Rosario se ha descentralizado, entonces ha permitido que la ciudad llegara hasta el río, y justamente todo ese espacio que daba el río hubo que recuperarlo y transformarlo en espacio público. Yo creo que en una decisión muy acertada el gobierno municipal no volvió a privatizar ese espacio público. Justamente lo que hizo fue recuperar el espacio para el uso de la gente, para que el rosarino pudiera tener un acceso pleno a la costa, para que cualquier persona de Rosario pudiera llegar a la costa. Eso sí, si tiene acceso al transporte, si tiene acceso a la posibilidad de llegar al centro, si tiene la posibilidad de usar y tener acceso a las infraestructuras, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de poder acceder a esas cosas. Entonces es así que la recuperación del espacio público no es solamente la recuperación del suelo, sino que es la recuperación de las arquitecturas, de las infraestructuras, del cambio de usos, de cómo, por ejemplo, este museo era unos viejos silos donde, antaño se usaba para el acopio, y hoy alberga uno de los museos más interesantes que tiene Rosario. En ese mismo sentido, y más o menos para la misma época, la ciudad de Buenos Aires decide recuperar el espacio del puerto, o sea, con esta misma voluntad de recuperar el espacio de las actividades económicas, esta descentralización del puerto y esa forma de poder generar la posibilidad de incorporar este nuevo barrio a la ciudad,
es que se llama un concurso, ese concurso es ganado por un equipo, se arma la corporación Puerto Madero y a partir de ahí se empieza a desarrollar un nuevo barrio en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el barrio más caro, ¿no? O sea, no el barrio de los sectores populares, sino de los que podían pagar el metro más caro de la Argentina, el metro cuadrado más caro de la Argentina. Digo, igualmente, con este mismo criterio, ¿no? El de recuperar las infraestructuras, el de recuperar y mantener la historia, mantener la identidad de los lugares, mantener justamente esa memoria que tiene que ver con un determinado momento del país, que tiene que ver con una determinada situación económica, que tiene que ver con una determinada idiosincrasia, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso empieza a generar diferentes tipos de cosas, empieza a generar espacio público de calidad, porque a su vez, digo, están los recursos, y cuando están los recursos, obviamente que cuando uno tiene plata puede hacer cosas muy lindas, y entonces, digo, eso es lo que permite que se haya realizado toda esta obra, donde no solamente la gestión público-privada permitió generar edificios y metros cuadrados ligados a la vivienda y a las oficinas y todo eso, sino que a su vez todas esas inversiones también posibilitaron la realización de los espacios públicos. Como vemos acá, tres grandes parques que son como la transición hacia la zona de la reserva natural, no tan natural en realidad, reserva ecológica Costanera Sur, que tiene un lecho de escombros producido por la demolición y la apertura de la avenida 9 de Julio, y que en definitiva después fue colonizada por un montón de especies que vienen sedimentarias de Paraná por allá arriba. Desde mi punto de vista, fantástico. Digo, si la ciudad de Buenos Aires tiene otro tipo de espacio público, bienvenido que esté y sea como es, para poder tener diversidad de espacios públicos. Seguramente hay muchos colegas que quisieran hacer de eso grandes parques, el Parque de la Villet, meterle torres, no sé, digo, a veces me parece que hay que pensar más en el interés colectivo y no tanto en el bolsillo. Y en ese sentido me parece que justamente pensar el espacio público implica ese compromiso con el otro, implica ese compromiso con la ciudad, implica ese compromiso de ser ciudadano, no ser un ser individual, no ser un ser profesional, no ser un ser que pertenece a una sola corporación de determinada disciplina, sino que digo, también uno pertenece a otras cosas que implican un otro. Y en ese implicar un otro, bueno, a veces los espacios públicos nos permiten participar con un otro, nos permiten tener acceso a ese espacio público, nos permiten generar espacios de calidad, pero bueno, también tiene sus limitaciones, ¿no? Por esto que decía, hay sectores de la población y sectores de la sociedad que por más que esto sea público no tienen ingreso, no tienen posibilidad de acceso a esto. Por más que Puerto Madero tenga los parques y tenga este equipamiento comunitario y tenga barrios públicos y tenga el equipamiento para la cultura, y entonces la expresión y la manifestación de la cultura aparecen, pero por más mobiliario que le pongamos, de diseño y de lo que sea, siempre terminan conformando un espacio público para determinados sectores que pueden acceder a ese espacio público. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿el espacio público es para todos o el espacio público no es para todos? ¿Para quién es ese espacio público? ¿Qué tipo de espacio público habitamos? ¿Qué tipo de espacio público habitamos los seres que vivimos en una misma ciudad? ¿No? O sea, esto es a 5 minutos. Ponele. 6 cuadras. 6 cuadras.
uno se pone a pensar, bueno, digo, pero la gente vive en estos lugares y también tiene que tener el espacio público, tiene que tener las condiciones para habitar dignamente, tiene que tener las posibilidades de tener un espacio público de calidad. La gente que vive en estos lugares probablemente no vaya a los otros, porque tampoco tiene acceso, porque tampoco puede, porque tampoco el imaginario permite esa alteridad. Entonces el pibe que juega a la canchita en ese espacio no va a jugar a las otras canchitas. Y entonces, bueno, el espacio público en realidad tampoco es tan público. Y cuando Lefebvre planteaba el tema del derecho a la ciudad, me parece que estaba planteando como una disyuntiva donde decía, bueno, a ver, el derecho a la ciudad, ¿para quiénes? ¿Con qué calidad? ¿Con qué posibilidades de acceso? Porque la ciudad es un conjunto y un conglomerado de cosas que en definitiva sostenemos entre todos. O sea, cada uno vive en su casa, pero cada vez que sale de su casa y anda y va a trabajar, y va a lo del padre, y va a lo de la madre, o lo del amigo, o lo del novio, o de lo que sea, o a la escuela, lo hace a través del espacio público. Y ese espacio público tiene que tener el asfalto en condiciones, tiene que tener el transporte público, tiene que tener la iluminación pública, tiene que tener todas las cosas que tiene que tener. Y para eso me parece que la sociedad paga sus impuestos. Y hay un Estado que tiene que ser garante de justamente esos impuestos que uno paga. Y me parece que plantearse el derecho a la ciudad también implica plantearse la pregunta de, el derecho a la vivienda digna, el derecho al espacio público digno. O sea, me parece que plantearse justamente esta cuestión de tener un espacio digno en donde vivir, porque yo para eso pago los impuestos. No solamente para que tener el asfalto bien, ir en mi auto particular o subirme al transporte público y que el transporte público funcione, sino también para poder salir de mi departamento e ir a poder pasear el perro, ir a poder tomar sol, ir a poder correr, ir a poder caminar, ir a poder leer un libro a la luz del sol sin tener que estar encerrado dentro de mi casa. Y entonces me parece que también, ahí está la cuestión del reclamo y la cuestión de la defensa, porque existe la amenaza de la privatización del espacio público. Y todo el tiempo nos están privatizando el espacio público y aparece la fragmentación urbana y aparecen los espacios ocupados por intereses particulares, aparece la ocupación del camino de Silva, aparece la fragmentación de la ciudad a partir de la aparición de los barrios cerrados o de las urbanizaciones cerradas que lo único que hacen es fragmentar el territorio, generando problemas no solamente urbanos, sino de segregación espacial, social, generando problemas ambientales como lo es el problema, por ejemplo, del río Luján. Montones de inundaciones, ciudad que se inunda todo el tiempo. Si en el medio de la cuenca, en la cuenca media del río, ocupamos las terrazas de inundación, ocupamos el lugar donde el río tiene que generar su propia dinámica, metiéndole barrios privados, las consecuencias son una ciudad que se inunda. ¿Y quiénes son los responsables de eso? La naturaleza. Qué mala la naturaleza, mirá cómo inunda Luján. No, hay un gobierno provincial que aprueba la urbanización de barrios cerrados. Hay profesionales que participamos de eso haciendo los proyectos. Hay un montón de gente con intereses inmobiliarios que generan y promueven este tipo de urbanizaciones. Hay un montón de gente que tiene plata ociosa o plata donde quiere invertir y invierte en ese tipo de cosas. O sea, hay un problema que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, los que tienen que tomar las decisiones y los que tienen que reclamar porque algunas decisiones se tomen. Entonces, estas imágenes que vemos acá atrás tienen que ver con la gente que se moviliza, por ejemplo, para que no se privatice el espacio público y entonces ¿en qué parque fue, Fabio, en Buenos Aires, que sí querían poner los bares?
Ya se votó, se va a Bueno. poner en 25 parques, bares públicos en las plazas y parques. Por eso. Pero digo, la gente se movilizó para decir, a ver, yo no quiero que me transforme mi espacio público en un lugar donde un solo personaje va a hacer lucro con una determinada actividad. Digo, y entonces hay representantes de la sociedad, generalmente se llaman concejales, que deberían discutir qué es lo que un municipio o una ciudad va a hacer, ¿no? O sea, este tipo de cosas tienen que ver con una discusión política. Digo, y la participación y la definición y la decisión sobre cómo se desarrollan los espacios públicos son básicamente decisiones políticas. Después vendrá a ver quién lo piensa, quién lo materializa en un proyecto, quién lo paga, después quién lo va a gestionar, después quién lo va a hacer que funcione, después quién lo va a usar. Pero si no existe esta cosa primera que es la decisión política, no existe nada. Todo lo que viene después no existe. Entonces, digo, esto también es hacer política, salir a defender los intereses del espacio público. Porque a veces la corporación política funciona en función de los intereses de las corporaciones y de los grupos económicos, como es ahí en Vicente López, ¿no? Con la privatización de la costa, el hecho del negocio del espacio público, la renta de la tierra y cómo se le saca mayor provecho. Y bueno, todo eso tiene que ver con la política, no solamente con la economía, no solamente con el espacio público y si es más lindo o es más feo, si es de mayor calidad o de menos calidad. Y a veces no podemos visualizar como sociedad cuáles son esos verdaderos problemas. Y me parece que justamente lo que hay que pensar es, bueno, a ver, digo, cuáles son los problemas en su origen y cuáles son los problemas específicos de las cosas. ¿Cuáles tienen solución inmediata? ¿Cuáles tienen solución a mediano plazo? ¿Cuáles son los que tienen solución a largo plazo? Y a veces los problemas de la ciudad y los problemas del espacio público son problemas que trascienden generaciones, que trascienden gobiernos municipales, que trascienden concejales, que trascienden mucho tiempo. Y me parece que tienen que ser cosas que tienen que ver con la política de Estado. Entonces, en ese sentido, les voy a mostrar ahora algunas experiencias que tienen que ver con justamente haber transformado algunas cosas, transformado a partir de la acción, transformado de manera tal que los cambios fueran tangibles y que esos cambios repercutieran no en si vivo en un lugar más lindo o menos lindo, sino por ejemplo en la tasa de delincuencia o en la tasa de crimen que puede llegar a tener una ciudad. Entonces, digo, acá tengo algunas imágenes de la experiencia de Medellín, la transformación de Medellín, como Medellín, que es una ciudad que se encuentra entre montañas, que la atraviesa un río y que, digo, la expansión urbana ha llevado a que sea una ciudad muy grande, pero a su vez el tema del narcotráfico hizo que fuera una ciudad que se transformara en una ciudad de las más peligrosas de América Latina, y cómo en un determinado momento hay un cambio y una ruptura respecto de eso, y cómo la decisión política y la toma de conciencia de algunas cosas y las acciones paralelas, pero apuntando hacia un objetivo, terminan haciendo que las cosas se transformen para mejor. Con esto no voy a decir que las transformaciones del espacio público hicieron que bajara la tasa de criminalidad que había en Medellín. Es uno de los factores que contribuyen a que determinadas cosas pasen, pero seguramente ha habido otro tipo de políticas que pertenecen a otros ámbitos de la política, del gobierno, del buen gobierno, que contribuyeron a que también esas cosas pasaran. Digo, y estoy diciendo también todas estas cosas en función de la presentación que se hizo al principio, donde existe este imaginario de que el espacio público es propiedad de los arquitectos. No entiendo. O sea, los arquitectos somos una parte de lo que quizá vamos a conformar
esta idea de, bueno, cómo queremos que se use este lugar y cómo a partir de un proyecto quizá podemos configurar un espacio que albergue lo mejor posible las actividades. Pero el espacio sin la gente y sin las actividades no existe. Porque en realidad lo esencial es la gente, lo esencial son las actividades, lo esencial es lo que pasa, lo que nos pasa, no el albergante, porque si no nos confundimos. O sea, el frasco pasa a ser más importante que el contenido. Y en realidad lo que estamos es con la cabeza dentro del frasco. Me parece que lo que hay que entender es que uno está al servicio de que las cosas pasen. Entonces, en ese sentido, el desarrollo del espacio público es la responsabilidad de muchos campos disciplinares, de mucha gente pensando y confluyendo, de mucha gente que no solamente piensa cómo va a ser ese espacio público y cuál va a ser el grado de simbolismo y cuál va a ser el grado de, de significación social dentro de una ciudad, sino que a su vez está pensando cosas que son confluyentes con otras, cosas que son compartidas con otros. Medellín tiene este río en el medio y a ambos lados del río pasa una gran autopista con la cual la ciudad está partida en dos y después sube en ese gran valle en un montón de quebradas donde viven los sectores más desfavorecidos. Las transformaciones que tienen que ver con la propuesta de Medellín de los últimos años tienen que ver con justamente cómo integrar a la gente a la ciudad, cómo hacer que la gente no siga segregada, no siga aislada, que tenga posibilidad de tener el acceso a la ciudad, o sea, el derecho a la ciudad, el derecho a la infraestructura, el derecho al transporte, el derecho a la escuela, el derecho a la biblioteca pública. Y entonces, estas estadísticas, que sinceramente yo no las he tomado, ni las he hecho, ni mucho menos, las tomo de lo que dicen los que han desarrollado todas estas cosas, y que me permiten a mí decir, bueno, a ellos les permite decir que esto ha bajado, pero este plano de la ciudad o este mapa de la ciudad lo que permite es ver la cantidad de intervenciones, la cantidad de obras, la cantidad de cosas que se han ido planteando justamente para poder achicar esa brecha de los que viven con posibilidades y los que viven sin posibilidades. En ese sentido, también el tema de este mapa es interesante porque muestra la adaptación de lo que es el hombre y el habitar del hombre al medio natural, ¿no? Y cómo adaptarse a vivir en esto que genera el movimiento de agua, genera las inundaciones, genera un montón de cosas donde si yo vivo arriba de eso también corro riesgo de vida, riesgo socioambiental. No corro, no es solamente dónde vivo y cómo vivo, sino también en las condiciones ambientales en las que vivo. Entonces, todo este tema de dotar a la ciudad y a los sectores más postergados de infraestructura y de servicios y de arquitectura, es lo que permite que, los barrios se integren, la ciudad empiece a ser integrada, la ciudad empiece a ser una y no 15 o 20 o 30 de acuerdo a la cantidad de barrios que tenga. Este tipo de intervenciones lo que ha hecho es la revalorización de la gente del barrio, la gente se ha aproximado, la gente tiene posibilidad de subir y bajar de los cerros, la gente tiene la posibilidad de tener una arquitectura que albergue actividades a las cuales antes no tenían acceso. Este tipo de arquitectura también ha servido para que la ciudad empiece a tomar otra impronta respecto de su entorno y empiece a ser una ciudad más competitiva, entre comillas, desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de los imaginarios de las ciudades globales. Todo este tipo de cosas que hacen que esto que
colombianos han llamado urbanismo social, en realidad tenga sus resultados y haya podido generar un montón de aumento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín en muy pocos años. Y cómo estos lugares se van transformando, ¿no? Y van cambiando y se van haciendo mejores y la calidad de vida de la gente se va transformando para mejor y cómo esto a su vez permite tener una forma de vida diferente. Bueno, y por último, este es el proyecto ganador de la propuesta para el desarrollo y la transformación de todo el eje de Medellín, que lo que hace es pasar la autopista todo de un lado, enterrarla y arriba hacer un gran parque urbano, donde el río y el parque urbano sean los protagonistas principales y el corazón principal de la ciudad de Medellín. Por supuesto que estos son obras de una magnitud muy importante y hace falta muchos recursos y hace falta mucho dinero, pero también hace falta la decisión política, hace falta la decisión de una ciudad de llevar adelante cambios, la valentía de una ciudad para querer transformarse en una ciudad más inclusiva, en una ciudad con mejor calidad de vida, con mejores condiciones para el hábitat. Y para ir terminando voy a mostrarles un poco rápidamente el tema de cómo los seres humanos podemos hacer cosas que tienen que ver con la evolución y con la involución. Yo soy de La Plata, a mí me gusta hablar de mi ciudad y una de las preocupaciones que tengo en los últimos años es ver cómo la ciudad se deteriora rápidamente. Se deteriora a partir de las decisiones políticas, a partir de la desidia de las decisiones políticas y a partir de la desidia de que tendríamos que decir las cosas y gritar más alto y no lo hacemos. La Plata, como ustedes saben, se encuentra muy cerca de la región metropolitana de Buenos Aires. Gracias a Dios existe una cosa que se llama el Parque Pereira Iraola, que nos divide y no nos deja ser absorbidos por la región metropolitana. Esta ciudad, voy a ir muy rápido porque no quiero que se haga tampoco tan largo. Es una ciudad que nació ex novo con los principios del urbanismo neoclásico, pero que se asentó en un lugar que tiene condiciones naturales que son las que estaban. No voy a decir adversas tampoco porque en realidad esa es una visión antropocéntrica de las cosas. A ver, hay alguien que eligió fundar una ciudad en este lugar, pero que no tuvo consideración de dónde lo estaba haciendo. Al igual que en Medellín, ese plano que veíamos, la ciudad de La Plata, ese cuadrado perfecto, ese cuadrado de la utopía, ese cuadrado que venía de la ciudad ideal, ese que venía a ser el urbanismo que venía a resolver estas cosas que le pasaban a Buenos Aires, las epidemias y todas estas cosas. Entonces, los conceptos higienistas más la historia del urbanismo de toda la humanidad sentaron las bases para el trazado de una ciudad casi ideal. Incluso como ya se había probado en algunos lugares, como en Washington, pero solamente era un fragmento, hicimos la ciudad ideal, hicimos la ciudad que tenía el espacio público planificado, hicimos la ciudad que tenía cada 6 cuadras una avenida, y esa avenida era ancha y arbolada, y en el cruce de cada avenida una plaza, y en esa plaza obviamente los árboles y el oxígeno y el verde que nos requería, y a su vez hicimos la ciudad en relación al puerto y la ciudad en relación al área productiva, y justamente pensamos ese todo y la fuimos consolidando de a poco, y a lo largo de 100 años se fue consolidando y fue premio cuando se hizo en la Exposición Universal de París de 1889. Estaba la Torre Eiffel y el pabellón de Argentina tenía la joya urbanística de la Argentina espléndida, de la Argentina agroexportadora aparte. El trazado se fue consolidando, se fue
fueron consolidando los bulevares, se fueron consolidando los edificios públicos, esos edificios públicos de la arquitectura neoclásica, donde dejaban esos grandes jardines alrededor. Se fueron consolidando los barrios, las avenidas. Esta ciudad, que fue de las primeras ciudades del mundo con alumbrado público, eléctrico, esta ciudad donde tenía el espacio público planificado, donde tenía el espacio público con las avenidas y los árboles de los diferentes tipos para poder generar también una condición de paisaje dentro de la ciudad, pero que en definitiva con el correr del tiempo y los arquitectos y los planes urbanísticos y los gobiernos y las discontinuidades entre la dictadura y la democracia y no sé qué y la madre coche, terminamos haciendo la ciudad que tenemos. Digo, una ciudad que mantiene su trazado, pero que en su morfología no es nada de eso. Y que cuando salimos de ese cuadrado perfecto se extendió en el territorio sin ningún tipo de criterio de planificación del espacio público, sin ningún tipo de criterio de planificación del verde, sin considerar esa topografía y esa hidrografía que mostraba anteriormente. Y nos llegó el 2 de abril del año pasado y con eso la inundación. Y eso nos tiró por la borda esa ciudad ideal y nos tiró por la borda y nos hizo reflexionar de que la ciudad en que vivimos en realidad es recontra democrática. Recontra democrática porque se inundaron todos. O sea, desde el rico hasta el pobre, desde el tipo que tiene posibilidad de vivir en el casco urbano hasta el de la periferia. Y cuando tenía que crecer, cuando la máxima lluvia había sido de 240 milímetros, llovió el doble en un día. Y entonces justamente esta cantidad de precipitación hizo que la ciudad colapsara y los diferentes barrios de la ciudad se inundaran, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos coincidiendo con esa red hidrográfica que no habíamos considerado. El iluminismo del siglo XIX, cuando vino y puso arriba la trama urbana cuadrada cartesiana, no tuvo en cuenta, pero que generó este tipo de cosas. Y donde ahí se fueron los sueños y realidades de un montón de gente, y donde hubo oficialmente casi 100 muertos, porque encima el poder político ocultó las víctimas. Digo, es raro una inundación de semejante envergadura y no hay chicos chiquitos que se hayan muerto. ¿Cómo puede ser? ¿Toda gente grande? Es raro. Incluso hasta nosotros mismos, este era nuestro ámbito de trabajo en la universidad y por supuesto tuvimos que tirar un montón de cosas y computadoras y libros y sacar alfombras y empezar a pensar que una facultad de arquitectura, por ejemplo, no puede tener su área de investigación en el subsuelo. Que en realidad la tiene que tener en un lugar donde esté arriba y las cosas no se inunden. Y quizá en el subsuelo tenga que poner mesas y sillas donde solamente se mojen las patas el día que se inunden. Pero bueno, digo, eso es lo que nos hace reflexionar también como profesionales, ¿no? A veces pensamos que las cosas se resuelven solamente con cuestiones físicas, constructivas. Nos enseñaron que la arquitectura tenía que cumplir 3 condiciones: utilitas, finitas y venustas. Bueno, y las cumplen, pero en realidad nos olvidamos de un montón de otras cosas. Y si ustedes miran este mapa, el de abajo es el cauce de los arroyos. Fíjense que hay un tercio de la ciudad de La Plata, del casco fundacional, que tiene los arroyos, pero están entubados, no están en la superficie. Esos arroyos, por supuesto, cuando se llenaron de agua, el agua salió a la superficie, el agua recobró la memoria histórica del cauce del río, del arroyo, y pasó exactamente por los mismos lugares donde pasaba hace 200 años, cuando la ciudad no existía. Y el mapa de arriba, o si quieren, es el mapa de los muertos. Que lo pongo así para que ustedes vean en realidad cómo las cosas coinciden, ¿no?
y en definitiva, digo, yo pienso que nosotros solos vamos a resolver esto y el urbanismo del siglo XIX venía a ser la ciudad ideal, con los lugares y con los espacios públicos planificados y todo, pero en definitiva esta tragedia sucedió. Pero bueno, para terminar les voy a mostrar unos trabajos muy rápidamente que tienen que ver con la experiencia que hicimos a partir de esa cosa de la inundación. O sea, en el taller de arquitectura nos pusimos a trabajar en el arroyo del Gato, que es donde estaban los sectores que más se inundaron, pero que a su vez estaban los sectores más desfavorecidos socialmente y que vivían a la vera del arroyo y que perdieron todas sus casas y que perdieron la mayor cantidad de gente la vida. Y a partir de eso empezamos a trabajar con los alumnos de nivel 5 y 6, que son los del último año, y cómo empezar a transformar esa cosa del espacio donde aparece el arroyo, donde aparece el hecho natural, donde confrontan el sistema cultura y naturaleza, donde el urbanismo llega y tiene que incorporar este cauce de agua que se inunda, este cauce de agua que atenta quizá contra esa ciudad construida, esa ciudad que está en regla, esa ciudad que tiene todo, pero que bueno, en algún momento la naturaleza le dice: te olvidaste de que yo existo, te olvidaste que puedo generar este tipo de acontecimientos donde si vos no ponés las casas levantadas, el agua cuando entre se va a meter adentro de las casas. Y entonces, bueno, hicimos este tipo de propuestas que tienen que ver con realojar las viviendas precarias que existían a la vera del arroyo. Ese realojamiento implica que no es que yo te saco porque a mí se me ocurre que vos salgas de esos lugares. Corre riesgo tu vida, nadie puede vivir acá. Y el tema es, bueno, ¿cómo yo hago para generar esos espacios públicos que cuando no se inunda tienen que ser de todos y no tienen que ser ocupados nuevamente por gente que tiene necesidad de tener un lugar para vivir? Entonces se analizaron las condiciones del arroyo, se habló y se trajeron a ingenieros hidráulicos para que explicaran cuáles son las condiciones que tiene que tener un canal o de qué manera es la dinámica de... A su vez se salieron a hacer encuestas, se habló con la gente, esas encuestas permitieron generar algún tipo de ideas que tienen que ver con las ideas que se plantearon en este trabajo específico. Hubo bastantes más, pero a mí me gusta mostrar este porque lo que intentaba también es generar esta cuestión identitaria, o sea, cómo se transformaba el espacio público, cómo se transformaban las viviendas, cómo se realojaba la gente que vivía ahí, cómo se generaba equipamiento. Acá los equipamientos son los que aparecen en colores. ¿Cuáles son los programas que tiene que tener ese equipamiento para esa gente, para ese lugar? ¿Cómo hacer que esa gente que trabajaba, por ejemplo, en el cirujeo, tuviera la posibilidad de seguir trabajando en la recuperación urbana de residuos sólidos urbanos o lo que fuera, y hacerlo o seguir haciéndolo de una manera más digna y no vivir en la basura, y a su vez no tirar el excedente de su trabajo al arroyo, y así sucesivamente. Entonces la vivienda tiene que ver con el trabajo y a su vez la vivienda palafítica más o menos reinterpretada desde el punto de vista moderno, y a su vez el tema del equipamiento social que tiene que ver con talleres de oficios, con la inclusión del deporte, con la inclusión de diferentes cuestiones que hagan a la cohesión social. Entonces, digo, el proyecto del espacio público, el proyecto de desarrollo urbano intenta dar respuesta a muchas cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que hacemos también en la maestría, o sea, tenemos un taller de proyectos en la maestría que lo que hacemos es tratar de dar respuesta a los problemas de una manera integrada. O sea, el territorio, digo, y esto es como un mapa síntesis de la región que nos toca, más o menos desde la región de La Plata, de Ensenada hasta Buenos Aires, donde hay montones de problemas ambientales, montones de problemas sociales,
Los hombres ahí hemos generado problemas que tienen que ver con el urbanismo, que tienen que ver con la ocupación de suelos y de lugares inundables, montones de cuestiones. Entonces, la idea es que trabajemos y abordemos esas problemáticas. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque en realidad da para otra charla, pero que tiene que ver con esto de abordar la resolución de los problemas del territorio básicamente con equipos que tienen que ver con la interdisciplina. O sea, acá hacen falta biólogos, hacen falta geógrafos, hacen falta sociólogos, hacen falta trabajadores sociales, hacen falta arquitectos, hacen falta abogados, hacen falta un montón de gente que pueda abordar la complejidad que tienen los problemas del territorio. Digo, y en ese sentido me parece que es donde hay que empezar a pensar cuál es el rol que cumple cada uno dentro de ese gran equipo. Voy a pasar rápidamente estos dos trabajos para terminar, que tienen que ver con el abordaje de tomar el tema de las cavas o las canteras y cómo transformarlas en un equipamiento o en una infraestructura para la ciudad. O sea, una cosa que es un problema y un pasivo ambiental, generar esa inversión que lo produzca en una oportunidad de generar otro tipo de cosas. Pero para eso tenemos que empezar a pensar qué otras cosas, porque si pensamos que todas las cosas son solamente resueltas con la arquitectura, quizás nos equivocamos. Quizás tenga que haber lugares para la educación ambiental, quizás tengamos que tener lugares donde mostrar lo que es la biodiversidad, quizás es donde tengamos que mostrar cómo coexisten diferentes especies en un determinado hábitat que es pura y exclusivamente propiedad de ese lugar y no de otro. Y quizá lo que tengamos que empezar a tener en cuenta cuál es ese patrimonio que tenemos, que no es solamente cultural y arquitectónico, sino que también es natural. ¿Y qué hacemos con eso? Y cómo entendemos y relevamos este tipo de cosas, y cómo las catalogamos y las clasificamos, y a partir de cómo se catalogan y clasifican los diferentes tipos de cavas es también lo que podemos llegar a hacer para recuperarlas y para transformarlas en una oportunidad. Digo, esto no se ve tan bien, pero porque son paneles que yo puse como para ilustrar más lo que estoy diciendo. Y por otro lado, este otro trabajo que lo que intenta es ver qué es lo que se hace entre el crecimiento de la ciudad y esas barreras arquitectónicas o de infraestructura que se plantean, como es la autopista Buenos Aires-La Plata. O sea, el crecimiento de la ciudad y del conurbano hacia las áreas inundables, la aparición de una infraestructura como es la autopista y cómo se trabajan esos espacios intersticiales para poder ser aprovechados y que no sean espacios residuales. Entonces, como una propuesta que tiene que ver con un parque agroproductivo me permite a mí resolver varios problemas al mismo tiempo. O sea, primero, resolver la transición entre el crecimiento urbano y la infraestructura. Segundo, la remediación de un arroyo, que viene por allá arriba así gris, ahí es un arroyo de los que llegan hasta el río, pero que viene contaminado de aguas arriba. Entonces, toda esa propuesta que ustedes ven ahí tiene que ver con un sistema de fitorremediación de las aguas para que no lleguen las aguas contaminadas al río. Digo, esta cosa que nos pasa, ¿no? Estamos pensando esto y la planta de tratamiento de residuos cloacales acá no funciona. Pero no funciona acá y tampoco funciona en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, donde nosotros tiramos los líquidos cloacales directamente al río. ¿Está bien? O sea, no es que yo vengo a criticar acá, sino que a su vez en mi propia ciudad, capital de la provincia, tampoco. Entonces, digo, hay un montón de aspectos que tenemos que empezar a tener en cuenta que tienen que ver con la ciudad, con la región, con el territorio, que no son solamente cosas que se resuelven con arquitectura, que se resuelven con decisión política, con conciencia ambiental, con conciencia social, con un montón de cuestiones que tienen que estar interrelacionadas entre sí para poder dar respuestas integrales a este tipo de problemas. Bueno, la etapabilidad del parque, la construcción o el pensamiento del diseño participativo del parque con los habitantes del lugar,
para poder generar sentimiento de apropiación y de pertenencia sobre eso que estaban haciendo, la realización de un ámbito que se pueda hacer agricultura urbana y a su vez volver a afianzar el tejido social de los habitantes del lugar y a su vez generar espacio público y de encuentro. Todo eso en una misma propuesta, en un proyecto de paisaje, en un proyecto de espacio público, en un proyecto que tiene que ver con lo urbano. Ahora, esa cuestión solamente se hace de una sola manera, que es confluyendo. Confluyendo diferentes formas de pensar un mismo problema, pero juntando esas cabezas. Siempre dice el refrán, dice que dos cabezas piensan mejor que una. Bueno, para estos problemas hacen falta muchas más. Así que bueno, eso es un poco lo que le quería plantear y espero que sirva como disparador